El movimiento, digamos así, político, genéricamente indígena, como que se cualifica y se condensa un poco en la década de los 80 del siglo pasado, cuando aparece, digamos, como conscientemente y abiertamente dentro de buena parte de los pueblos y comunidades indígenas, sobre todo en el suroccidente, y posteriormente a nivel pues, de la sociedad nacional, que es lo que se denominó la lucha por los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. La lucha por los derechos como pueblos indígenas que se concentran básicamente en la lucha por tener un territorio de vida colectiva, como comunidades, como pueblos. La lucha por la defensa de la autonomía, la recuperación, defensa y desarrollo de la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, la autonomía con base pues en su propio pensamiento y perspectiva de vida, con sus propias organizaciones y autoridades, en ese sentido pues como más explícito a través de los gobiernos propios de los pueblos indígenas, y en general la lucha, el reconocimiento y la lucha, la defensa, por lo que diríamos como conjuntamente por la cultura propia, en el cual estarían pues sus propias creencias en términos, digamos, de sus propias religiones, su propio idioma, sus propias formas de pensar, comunicarse, etc. Eso queda claro en el movimiento que se genera, como decía, a finales de los años 70 y comienzos y en la década sobre todo de los 80 en el suroccidente colombiano. Ahora, es interesante decir la lucha política o por los derechos y demás, y política en el sentido de tener pues una propia perspectiva de vida colectiva. Quiero en esto considerar, para diferenciarla de lo que se entiende un poco por política de participación en organizaciones o partidos políticos o en ideologías políticas nacionales o internacionales. En ese momento se entra a diferenciar de lo que sería, digamos, la política tradicional, tanto de lo que se ha denominado como de izquierda y de derecha, es decir, tener una propia perspectiva de organización de vida, de horizonte de vida, pues distinto a lo que se venía planteando como alternativas políticas. Por eso en esa época también se da una fuerte, digámoslo así, discusión, no solamente en torno a lo que eran los partidos tradicionales, sino también frente a las mismas organizaciones de izquierda que, digamos, pretendían considerar de que las políticas, en ese caso pues revolucionarias, eran del pueblo y que por consiguiente también los indígenas, como parte del pueblo, tendrían que integrarse a esas perspectivas, ¿no?
Entonces, eso es. Ahora, indudablemente que esta política, digámoslo así, pues viene de tiempo atrás, porque siempre ha habido resistencia, precisamente defendiendo esos derechos, ¿no? En Colombia y en diferentes partes, pues, del mundo, donde ha habido relaciones de coloniaje, etcétera, ¿no? Y desde luego también es algo que se clarifica en el suroccidente, sobre todo en lo que se conoció como el movimiento de autoridades indígenas del suroccidente, que desde luego posteriormente entra a copar otros escenarios y se integran, sobre todo cuando se viene la constituyente en los 90, porque tradicionalmente, digamos, en general, los procesos indígenas han sido, digamos así, dispersos o más autónomos, es decir, no ha habido un movimiento nacional indígena o cosa por el estilo. Digamos, hay una situación a mediados del siglo pasado en donde prácticamente parecía que habían desaparecido los indígenas, pues, en Colombia, ¿no? Porque así estaba incluso previsto dentro de lo que era como la ideología o el imaginario y la perspectiva desde que se generó la ley 89 como la ley que amparaba, entre comillas, a los indígenas, y se preveía, que eso fue a finales del siglo pues, XIX, y se preveía que no durarían más de 50 años porque se integrarían estos pueblos que consideraban semibárbaros o bárbaros al conjunto de la sociedad nacional, que todos serían colombianos. Y entonces, pues bueno, se habían dado unas luchas fuertes otra vez en el Cauca de manera abierta, pues con lo que se conoce como la Quintinada, por ahí de 1920 en adelante, con Manuel Quintín Lame, que estaba como al frente como líder. Pero se daba ese hecho de que ya desaparecían. Hubo un acontecimiento que fue la matanza de la Rubieira en la década del 60 del siglo pasado, que removió un poco la presencia indígena y la preocupación de alguna parte de la sociedad nacional por reconocer, pues, la presencia, la existencia y la defensa también de los indígenas. Pero en general estaban, pues, opacados. Y resulta que a finales del 60 y comienzos del 70 se genera en Colombia lo que puede considerarse como el primer movimiento campesino, que está liderado a través de una organización que se denominó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que había sido creada por el gobierno de Lleras Restrepo para motivar, digámoslo así, y para incentivar con la fuerza campesina la reforma agraria. Entonces se genera ese movimiento y ese movimiento, pues, además de mover al campesinado en general, pues toca un poco, digámoslo así, las fibras de la lucha indígena, que aunque opacada, pues desde luego se venía dando en lo que puede ser un poco los reductos de las comunidades, ¿no? Sobre todo en el caso, pues, en el suroccidente colombiano, en lo que haya sido a partir de un momento la defensa de la tierra de los resguardos, la defensa de los resguardos y la defensa también
por consiguiente de las autoridades, sobre todo como cabildos. Entonces, esa lucha por defensa de los resguardos, de las tierras de los resguardos entendidos como la tierra colectiva que para muchos casos desde la colonia y otros en la República, el Estado colombiano, bueno, colonial y posteriormente republicano, había reconocido como propiedad pues, de comunidades, sobre todo en la parte andina. Pero estos resguardos, sin embargo, pues eran perseguidos, digámoslo así, ambicionados por hacendados y en buena parte también por las poblaciones urbanas que se ensanchaban. Entonces hay una lucha en ese sentido en los reductos. Y cuando llega este movimiento campesino nacional, estas comunidades entran a participar, se integran a ese proceso, aparentemente, digamos, o en general, con la consigna de la ANUC, que era la tierra para el que la trabaja, o la lucha por la tierra. Ahora, los campesinos, digámoslo en general, pues la lucha por la tierra o la tierra para el que la trabaja era, en ese sentido, un poco como medio de producción, mientras que los otros, además de medio de producción, pues lo miraban que eran tierras de sus resguardos o tierras comunales, para hablar genéricamente. Por eso se integran y en algunos casos, como en el Cauca, esa lucha por la tierra se la retoma de parte de la consigna de Quintín-Lame o del programa de Quintín-Lame, que era la lucha por los resguardos, entre otros. Y por eso también en el Cauca particularmente se va a crear esta organización indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca, que retoma el programa de Quintín-Lame, sobre todo en el caso de la defensa de los resguardos, y por esa vía se integra a la ANUC. La ANUC crea una secretaría indígena y más o menos, bueno, por ahí. Pero los indígenas, pues, como traen esta tradición de la lucha por la tierra más, digamos, desde su ancestralidad y de la larga duración, que es la lucha por los resguardos, cuando se integran un poco al orden, digamos, nacional o republicano colonial, pero es la lucha en últimas por el territorio, por mantener sus escenarios de vida colectiva. Y bueno, y los otros aspectos de la lucha que venían de defensa de la autonomía, etc. Por eso no hay como una integración total, hay, digamos, discusiones al respecto. Por eso incluso en el tercer congreso de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que se realiza en el 74, si no estoy mal, en Bogotá, ahí se realiza como a su vez el primer congreso de indígenas. Y para plantear como una alternativa, lo que decíamos un poco, una política propia, ¿cierto? Y posteriormente, en el cuarto congreso que se hace en Tomala de la ANUC, se separa definitivamente los indígenas y entran a plantear pues, de que son autónomos, digamos, en su perspectiva de lucha y de vida, ¿no? Y bueno, y es en ese momento también cuando aflora, digámoslo así, con fuerza esto de la lucha por los derechos que les mencionaba inicialmente como política fundamental, ¿verdad? Ahora, pues la ANUC sigue su rumbo y los otros siguen también su rumbo autónomo. Pero sí es importante
que ese movimiento, digamos, campesino, porque es el que le da aire, digámoslo así, y a partir de eso, el reencontrarse, por decir de alguna manera, con la tierra, se va encontrando pues otra vez con su memoria fuerte, con su tradición, con la vida, digamos, colectiva, no solamente desde el punto de vista, digamos, humano, sino en relación con la naturaleza, etcétera, que es lo que va a definir esto del territorio, ¿no? Ya distinto a la lucha por la mera tierra como medio de producción. Aunque en la lucha pues, por el territorio se plantea de que la tierra también se la necesita para producir. Pero junto a la lucha por la tierra para producir está la lucha por la tierra como parte o como fundamento, y sobre todo como tierra como colectivo de vida, ¿no? Sobre la cual había una posesión por una parte y una convivencia y una forma de convivencia con la naturaleza, etcétera, desde que existen, digamos, los pueblos, que es lo que va a sustentar algo que aparece allí que es importante, que es lo que se denominó el derecho mayor. El derecho mayor, que es el que va a sustentar, por decir así, todos los derechos, en la medida en que el derecho mayor quería decir pues que habían sido, por una parte, los primeros que han tenido vida en estos lugares frente a la colonización, y lo otro porque habían logrado una relación con la tierra, con el mundo y con la vida, pues de forma más coherente y apropiada. En el Cauca particularmente se da una relación interesante en esa época de los años 80, porque, bueno, porque ya hemos dicho, el movimiento indígena en el suroccidente colombiano viene pues fortaleciendo esa lucha por los derechos, viene reivindicando derechos como autonomía y la lucha también, pues desde luego, por la recuperación de territorios de resguardo frente a los hacendados. Y las comunidades negras del norte del Cauca también están en una misma situación. Y es el hecho de que las haciendas de los cañaduzales se ensanchan cada vez. Es decir, los cañaduzales crecen y se fortalecen a costa de desmembrar las posesiones y propiedades de los campesinos negros del norte del Cauca, ¿no? Es lo que se denominó la invasión verde. Y entonces hay una resistencia, porque eso va implicando la destrucción no solamente de la destrucción en términos de quitarle la propiedad sobre la tierra para convertirla en cañaduzal, sino en términos de que le quita propiamente la posibilidad de vida a estas comunidades que tenían, digamos, como su autonomía a partir de la producción agraria que desarrollaban en sus parcelas en estas tierras, y que habían, digámoslo así, creado y fortalecido, y tenían su vida a partir de pueblos como Puerto Tejada, Villarrica, etcétera. Es decir, toda una diversidad de pueblos que están al norte y el sur el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, y en general en esa cuenca del río Cauca. Entonces hay una lucha y una resistencia de lo que ahora decimos los afrocolombianos en esa parte.
Eso entonces los relaciona rápidamente, pues digámoslo así, un poco por la cercanía. Y lo otro porque hay también un aspecto interesante dentro de esta perspectiva política, que es el reconocimiento por la vía de la autonomía a la diversidad. Es decir, los pueblos, la política indígena del suroccidente en esa época plantea que Colombia no es una sociedad unitaria, sino que es una sociedad diversa, como es diversa la naturaleza. Es decir, ese movimiento entra a fortalecer lo que después va a aparecer un poco plenamente reconocido de esto que se ha denominado la diversidad étnica y cultural. Entonces, eso fortalece digamos, la perspectiva también de la lucha de los afrodescendientes en el norte del Cauca, porque también entra a aparecer que son diversidad, pues, por lo menos cultural, pero a su vez que tienen su vida y su relación y su identidad en unos territorios, pues, que han sido, digámoslo así, construidos con su vida y con la participación, porque, bueno, buena parte, pues, esto tiene toda una historia relacionada con la formación de palenques, que eran los reductos que se constituyeron de los negros que huían de las haciendas o de las minas, o negros libertos que se fueron aglutinando en algunos lugares, y entonces pues constituían también sus propios territorios. Y eso implicaba entonces, vuelvo a decir, el encuentro de perspectiva política, el encuentro de que hay una similitud, digamos, en cuanto a derechos, ¿verdad? Ahora, eso pues tiene su larga trayectoria, indudablemente, es decir, hay una especie de, otra vez, como en el caso un poco indígena, de despertar, porque ahí se despierta, por ejemplo, todo lo que era, digamos así, el mito y la memoria de Sinencio Mina, que fue un líder afro del norte del Cauca que luchó a comienzos del siglo XX, pues en la misma perspectiva de defensa de las comunidades negras frente a las haciendas y sobre todo a los cañaduzales que se vinieron suscitando. Eso entonces es interesante porque cuando, por ejemplo, bueno, hay una solidaridad de estos procesos y una que llamaríamos una muestra más evidente de eso fue cuando se hace una marcha que hace el movimiento indígena del suroccidente hacia la sociedad nacional. Es decir, porque el movimiento busca que la sociedad nacional reconozca los derechos de los pueblos indígenas. Además, y más que el Estado, digamos, como orden jurídico-político, sino el reconocimiento de la sociedad nacional. Entonces, aunque se dirige hacia el poder político central en Bogotá, esa marcha en los 80 va por los pueblos. Y claro, uno de los primeros pueblos en el cual se encuentra de manera significativa, pues son estos pueblos de comunidades negras del norte del Cauca. Y digamos, es un poco emblemático el encuentro cuando llegan los gobernadores en marcha indígenas y se encuentran pues con los otros que están allí y que están luchando y que tienen una misma perspectiva. Y en ese sentido pues se unen al proceso, que después un poco conjuntamente va a reivindicarse ya dentro de la búsqueda de reconocimiento en el ordenamiento jurídico-político que se suscita con la Constitución de 1991 y que también, al igual que a los indígenas, entra a reconocerse por lo menos buena parte de estos derechos de las comunidades negras.
sí, habría, digamos, como esto de la historia y un poco la historia y el mito, bueno, esa discusión que se da hasta donde lo uno es historia, lo otro no es historia, etcétera, etcétera. Pero digamos que, para ser como más concretos, en el sustento del derecho mayor y en el sustento pues, de los derechos, territorio, la autonomía, etcétera, etcétera, va a jugar mucho esta doble memoria, digamos, que podríamos decir la memoria de los archivos un poco y la memoria de los imaginarios y de lo que es más propiamente pues la memoria colectiva, que puede expresarse como memoria oral o sobre todo como memoria territorial. Porque, claro, para sustentar el derecho mayor había que buscar esa memoria, había que argumentar pues ante la sociedad, ante los poderes, esos argumentos, ¿sí? Por eso parte del derecho mayor decía, porque tenemos derecho por historia, que era mirar esa trayectoria. Por eso se trabaja mucho la búsqueda de esa historia en los archivos. Los archivos, en la memoria escrita de los archivos que tenía la gente, que tenían los cabildos o sus organizaciones, y la memoria que estaba en los archivos de las notarías y los archivos pues, que se han establecido institucionalmente a nivel local, a nivel nacional o pues a nivel internacional. El archivo de Sevilla, o el archivo histórico nacional, o el archivo central del Cauca, o los archivos notariales de Pasto y Piales, o los archivos en Quito, etc. Que es, entre otras cosas, un interesante trabajo que hacen las comunidades, y en la cual esto que se denominó la solidaridad, que eran personas externas a las comunidades que se aglutinaron a colaborar y a participar de estos procesos, se hace esa historia. Y efectivamente pues uno podía encontrar toda la historia de la lucha. Por decir, en el caso de aquí de Nariño, pues uno encontraba desde que llegaron los primeros encomenderos hasta la actualidad, que lo tenían en la memoria, en la cabeza, unos, y que uno lo iba a encontrar en los archivos también. Pero a su vez, toda la memoria que aparece más como mítica, es decir, cómo es que los pueblos, cómo es que se fueron organizando los territorios y los pueblos. Por eso, en el caso de cómo es que apareció el pueblo principal de Males, por decirlo así, de cómo vinieron del Amazonas con Taita Bartolo al frente, de que donde cantaba un gallo, donde cantaba una perdiz, era donde se originaba y tenía que asentarse el pueblo, y eso así sucedió y por eso está allí. O cómo los de Cuetial venían de por allá como del Pacífico, y decían que donde se levantara una perdiz y chillara, que allí se asentaría el pueblo, que entonces venían ellos y que se encontraron que llegando a lo que es ahora Cumbal, se levantó una perdiz y dijo Cuetial, 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 y entonces por eso se asentaron ahí, por eso se llaman cuetiales, o son la comunidad de Cuetial. O por qué aparecía Ancailla, que nace de una laguna, y un cacique que venía del Ecuador, y que se encuentran y forman pareja y se casan, y de allí origina este pueblo de que ahora que se llama Aldana. O de por qué ahora están establecidos 3 o 4 comunidades, sobre todo 3 comunidades que se desintegran porque se formaron 3 caciques, pero estos aparecen ligados a un lugar que se llama La Tuta en Panán, que son 3 dragones que nacen del mar, y que de allí nacen los 3 caciques. Entonces todas estas lecturas daban
O en el caso, por ejemplo, del lado de acá del Putumayo, en donde aparece Carlos Tamavioy, que fue un líder que nació y vivió un día, pero que en ese día él se alimentó con 7 mujeres que le amamantaban, pero que dejó la escritura que daba cuenta de que eso era territorio, en este caso de los del Valle de Sibundoy. O Juan Tama de la Estrella, que nació de una culebra, pero que fue el que a su vez históricamente, y en el caso de los paeses, fue al que a su vez históricamente negoció con el régimen español el establecimiento de las tierras de resguardo, etc. Es decir, hay una mitificación, digámoslo así, de la historia, o hay una historia mítica que sustenta, en casos incluso que llamaríamos como un poco inverosímiles, porque hay una lucha fuerte defendiendo la Ley 89. Literalmente, y de acuerdo a la ley escrita y establecida en el 1889, pues porque allí dicen unos artículos que la defensa de los resguardos y de los cabildos, aunque en otros artículos pues dice que son salvajes y que van a desintegrarse, etcétera, etcétera, o que son menores de edad. Pero las comunidades, como en el caso del sur de Nariño, decían que la Ley 89 bajó del cielo y se interpuso a la Pinta la Niña y la Santa María, ¿cierto? Y que por eso, pues, la Ley 89 era como el código, digamos, fundamental, ¿sí? Como ley escrita, que deja escrito de que son propios de acá, autónomos, y que se enfrentan a la colonización. U otros que decían que la Ley 89 salió de la boca de un jaguar o de un tigre, y que es entonces, y eso pues relaciónelo entonces con estos otros relatos míticos como la confrontación entre el Chispas y el Juangas, o de las dos perdices poderosas, o de poderosos que pueden tener distintas denominaciones, que son los que marcan, digamos, la lógica y lo que dirían ahora como el paradigma sobre la cual se sustenta, pues, no solamente un derecho de existencia anterior, sino la organización de los pueblos, la lógica de vida de los pueblos como organización a todos los niveles, como matriz de vida, digamos, ¿cierto? Entonces, hay esa memoria y esa relación, digamos, que juega de manera, pues, importante, que tiende, yo no sé si amarro con la pregunta, que tiende a desvanecerse un poco en la medida en que se dan reconocimientos jurídico-políticos, porque entonces ahora, pues, por decir, ya entra a tratarse es más el sustento en la ley oficial, en la ley, por decir en este caso, el reconocimiento constitucional o las leyes que sobre ese reconocimiento constitucional se han suscitado, ¿sí? Entonces vuelve un poco como la Ley 89 en lo que puede ser en una dirección de que se ampara exclusivamente en esa ley, en el legalismo, y en ese sentido un sometimiento pues otra vez, digamos, al régimen jurídico-político un poco impositivo y legalista, y que va desconociendo lo que serían pues sus propios sustentos, sus propios argumentos, digamos, desde lo que entendería así un poco, como dicen algunos, desde la ley de la tradición y de la costumbre, o de la ley no escrita, ¿sí? O de la ley no estatal. Y en eso es donde viene también el problema del reconocimiento, ¿no? Es decir, donde se suscitan
reconocimiento, digamos, sí, reconocimientos, digamos, legales, pero no lo que podíamos decir autorreconocimientos y sobre todo reconocimientos, pues en ese sentido de la hospitalidad entre la sociedad, digamos, entre lo que se conocería un poco como la nación. Es decir, como la nación, es decir, los pobladores, en este caso, digamos, colombianos, entran a tener, pues, encuentro, relación, hospitalidad, reciprocidad, solidaridad. Y si se quiere en ese sentido, pues justicia e igualdad a partir de ser, sentirse y a juntarse de manera diversa. Que es lo que, en lo que decíamos como la política inicial que surge del movimiento, tiene como sustento, más que el reconocimiento legal. ¿Sí? Ahora, que se necesitaba el reconocimiento legal, sí, porque de todas maneras hay un ordenamiento jurídico-político que se requiere, digamos, para dentro de la organización, pues, estatal, digamos, ¿verdad? Para más o menos regular la vida en su conjunto, pero no en el sentido de imponerse, y menos pues en el sentido de cortarlo con la misma tijera, que era lo que sobre todo en la República y los liberales pretendieron establecer como ciudadanos, a todo el mundo como ciudadanos, con los derechos de los ciudadanos, ¿sí? Y desconocer todas las otras formas de vida que no son individuales, sino, digamos, colectivas, y sobre todo colectivas en términos de pueblos, para hablar en ese sentido, nacionalidades, como se decía en otro sentido. Y todo lo que implica, pues, la diversidad que... Pero entonces, sí me parece interesante tener claro eso, que poco se entiende, pienso yo, y que en consecuencia, y sobre todo se ha venido dibujando después de la Constitución por parte del liderazgo indígena, porque cree que existe porque existe la ley, ¿cierto? Y que tiene que ser, y que solo el reconocimiento es válido porque lo reconoce la ley, y se deja a un lado el reconocimiento, tú decías, la hospitalidad, la acogida que tenemos que tener en la sociedad. ¿Sí? Ahora, también desde el mismo lado del liderazgo indígena ha ido cortando esa posibilidad, porque pues hay esto que algunos han denominado como ese etnocentrismo, pues no sé si decir exagerado, o que es decir que nosotros somos y que los demás hagan el favor y desocupan el lugar, porque esto es nuestro y ustedes no. Aunque el movimiento del suroccidente tenía la consigna de que esto es de nosotros y de ustedes también, que es como una consigna pues básica, creo, de reciprocidad, de solidaridad, y que eso debe ampliarse pues al conjunto de la nación o de la sociedad. Y es lo que debería el Estado o el orden jurídico político pues alimentar, ¿no? A mí me parece interesante como retomar en lo que puede entenderse como estos principios, digamos así, de una unidad dentro de la diversidad, digamos. O cómo pues sí, la unidad es diversa,
y cómo la unidad, pues en términos culturales, sociales, políticos y jurídicos, tendría que sustentarse en sobre ese principio, más que buscar, pues, digamos, sí, más que buscar la justicia o la igualdad a partir de cortar con una misma tijera, digamos, con un mismo molde, o meterlo en un mismo molde, ¿sí? En una especie de unificacionismo. Entonces lo que quiere decir que a todos los niveles de la vida, y en esto me parece importante, pues, por ejemplo, como lo que se puede entender como la educación tendría que jugar un papel fundamental en hacer que haya ese reconocimiento, ¿no? Que haya como esa especie de conciencia o esa forma de ser, digamos, y de esa especie de ética de reconocer la diferencia y en la diferencia poder actuar, pues, solidariamente y demás. Casi que por lo menos hipotéticamente se podría decir que la violencia que se suscita, y particularmente en Colombia, es porque no se ha reconocido eso, ¿sí? Que existen diversos. Y claro, en eso, pues, los que han salido más perdidos, pues, han sido sobre todo estas comunidades que llamaríamos tradicionales, marginales a lo que son los modelos de vida y desarrollo que se imponen. Entonces, claro, incentivar en ese sentido a partir de eso los diálogos. Pues ahora un poco lo que dicen los diálogos regionales tendrían que partir un poco de sustentar cómo los diversos, pues, plantean, por decirlo así, sus derechos, qué son, y a partir de eso, pues, cómo se va congregando una posibilidad de regular la existencia, ¿verdad? Más que dirigirlos a unos derechos que a veces se limitan, pues, no sé, por decir el derecho a la educación o el derecho a la salud, pues sí, son derechos, pero ¿cómo es que uno y otro, no? Entonces, me parece interesante que una de las alternativas, pues, de superar la violencia tendrá que ser eso. Y es eso lo que va posibilitando también el encuentro de lo que puede entenderse como potencialidades que se suscitan en uno o en otro lado. ¿Cuál es la potencialidad de las comunidades negras del Pacífico, por ejemplo? ¿No? ¿O cuál es la potencialidad de esta diversidad de pueblos que han existido por el Amazonas? ¿O la potencialidad de los diversos que existen en la parte de los Andes? No solamente como tradiciones ancestrales, sino como las que se van configurando, pues, con el tiempo, ¿no? Y cómo en ese movimiento y en esos procesos diversos, si se reconocen y si se autorreconocen por una parte, y si se reconocen mutuamente, y si hay diálogo, etcétera, pues es posible, no sé si utilizar ese término, planificar mejor la convivencia, la vida colectiva, y en consecuencia limitar las posibilidades de violencia. Ahora, no en una paz, no sé si decir, pues, absoluta o ideal,
sino incluso partir del hecho de que esa diversidad implica que hay conflictos, digamos. Es decir, la relación se da también dentro de esas relaciones pues, conflictivas, pero reconocer también esas conflictividades para ver también cómo se van resolviendo y hasta considerar que, no sé, en esto pues hay también algunas, no sé si decir como teorías o alternativas de cómo en lugar de negar la violencia, lo que hay es que atraparla como parte de la vida social y cultural. Y atraparla, pues, quiere decir que no se desmadre, sino que entre a ser parte del juego de la vida. ¿Sí? En los Andes se habla, por ejemplo, de esto del tinku. El tinku, que es una especie de ceremonial en el cual se pelea, digamos, las comunidades entran a enfrentarse, pero ese enfrentarse está dentro de la vida cultural, parte de la vida, que claro, los enfrenta y a veces fuertemente, pero al mismo tiempo lima, por decir de alguna manera, las diferencias para bailar. Por eso un poco la especie de metáfora es que es como un ejército de soldados que entra, marcha y se encuentra y pelea, pero que después salen bailando conjuntamente, ¿cierto? Hasta otro tiempo en el cual vuelva y se suscite pues estas confrontaciones, pero bueno, ya son como alternativas posibles más a nivel, no sé si decir particular, de ciertas tradiciones, pero que habría que mirarlas un poco en perspectiva de lo que pueden ser también alternativas, además de jurídicas y de educación, pues de vida cultural también.